Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sin duda ha estado en boca de muchos, algo que ha generado mucha conversación, y que nos toca de cerca, sobre todo a quienes seguimos de cerca el mundo del espectáculo y las relaciones que a veces parecen sacadas de una telenovela. Vamos a hablar de algo que ha conmocionado a muchos, los ojos llorosos de Demet al responder a la ruptura con Can. Si hoy nos sumergimos en este torbellino de emociones, en esta historia que parece estar marcada por lágrimas y por un dolor que a todas luces es muy real. Como saben, en este canal nos gusta analizar y comentar los eventos más relevantes, siempre desde una perspectiva respetuosa y tratando de entender las diferentes facetas de las historias que nos presentan las celebridades. Y esta sin duda es una de esas historias que da para mucho pensar y para sentir empatía. Así que si les interesa este tipo de contenido, si quieren entender un poco mejor lo que sucede detrás de las cámaras, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Bueno, vamos a entrar de lleno en materia. Las imágenes de Demet Özdemir, visiblemente emocionada y con los ojos llenos de lágrimas, mientras hablaba sobre su separación de Can Yaman, han dado la vuelta al mundo. Han sido compartidas, analizadas, comentadas en todos los rincones de Internet. Y no es para menos, porque cuando una figura pública, alguien a quien admiramos por su talento y carisma, se muestra tan vulnerable, es imposible no sentir una punzada de compasión y sobre todo, una gran curiosidad por entender qué hay detrás de esa tristeza. Primero pongámonos un poco en contexto. Demet y Can se conocieron y se enamoraron en el set de rodaje de Erkencikus, esa serie que catapultó a ambos al estrellato internacional. Su química en pantalla era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla y que rápidamente se trasladó a la vida real. Los fans de la pareja, que eran legión, vivieron con gran entusiasmo cada etapa de su relación, desde los primeros rumores hasta las confirmaciones públicas, y más tarde, el anuncio de su compromiso. Parecía una historia de cuento de hadas, la pareja perfecta que cumplía todos los requisitos de una relación ideal. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez se parece a un cuento de hadas, y menos aún cuando se trata de vidas tan expuestas al ojo público como las de estas estrellas. Poco a poco, las señales de que algo no iba bien empezaron a aparecer. Los rumores de crisis se volvieron más persistentes, y aunque al principio intentaron desmentirlos, la verdad es que la presión mediática, las exigencias de sus carreras y, quizás, diferencias personales insalvables terminaron por hacer mella en su relación. Y finalmente llegó la noticia de la ruptura, un anuncio que, para muchos de sus seguidores, fue un verdadero jarro de agua fría. Ahora, volvamos a esas imágenes de Demet con los ojos llorosos. No fue un llanto efusivo, no fue un espectáculo público de drama, sino más bien una manifestación de una profunda tristeza, de una herida que aún estaba abierta. En sus breves declaraciones, se notaba un esfuerzo por mantener la compostura, pero la emoción la superaba. Mencionó que la ruptura había sido un proceso doloroso, algo que le había afectado mucho, y que aún estaba intentando asimilarlo. Y ahí, en esa vulnerabilidad, es donde muchos nos sentimos identificados. Porque todos hemos pasado por rupturas, por momentos en los que el corazón se nos rompe en mil pedacitos, y esa sensación de dolor, de pérdida, es universal. Lo que me parece especialmente interesante de este momento es cómo la sociedad reacciona ante la tristeza de las mujeres, y en particular, de figuras públicas. Por un lado, hay una gran empatía, un deseo de consolar y de ofrecer apoyo. Pero por otro lado, también hay una cierta presión para superarlo rápido, para estar bien cuanto antes, como si el duelo tuviera un plazo de caducidad. Y cuando una mujer, especialmente una figura pública, muestra su dolor de manera honesta, como lo hizo Demet, a veces se encuentra con juicios, con comentarios que cuestionan su fortaleza o que incluso sugieren que está exagerando. Creo que es fundamental recordar que las rupturas son procesos complejos y personales. No hay una fórmula mágica para sanar, y cada persona vive el duelo a su propio ritmo y a su manera. Demet, al permitirse mostrar esa vulnerabilidad, nos está recordando que está bien no estar bien, que está bien sentir tristeza, y que buscar apoyo o simplemente darse tiempo para procesar una pérdida es un acto de autocuidado y fortaleza, no de debilidad. Analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de esa tristeza. Más allá del dolor inherente a cualquier ruptura, la de Demet y Can tiene matices adicionales. Ambos son artistas jóvenes con carreras en ascenso meteórico, lo que implica una presión constante.
Ajes frecuentes, largas horas de trabajo y una vida personal que a menudo queda relegada a un segundo plano. Mantener una relación estable bajo esas circunstancias es un desafío monumental. Además, la intensidad del escrutinio público al que estuvieron sometidos desde el principio pudo haber sido abrumadora. Cada paso, cada gesto, cada palabra era analizada por miles, a veces millones, de personas. Podemos imaginar que la decisión de separarse no fue fácil. Hubo sin duda mucho amor, muchos planes compartidos y la ilusión de un futuro juntos. Romper con todo eso implica una resignación, una aceptación de que las cosas no salieron como se esperaban, y eso genera una profunda tristeza. Las lágrimas de Demet, en este sentido, son un reflejo de esa decepción, de ese dolor por la pérdida de un sueño compartido. Es importante también considerar el impacto que estas rupturas tienen en los fans. Los seguidores de una pareja como la de Demet y Can invierten emocionalmente en su relación. Se identifican con ellos, les desean lo mejor, y cuando la relación termina, a menudo sienten una especie de decepción o vacío. Es como si una historia que seguían con ilusión llegara a un final inesperado. Por eso, la forma en que Demet se expresó, a pesar de su dolor, intentando mantener la dignidad, es también un gesto hacia sus seguidores, un intento de cerrar un capítulo de una manera que, aunque dolorosa, sea honesta. Las redes sociales, como siempre, han sido un campo de batalla de opiniones. Mientras muchos enviaban mensajes de apoyo y cariño a Demet, otros, como suele ocurrir, aprovechaban para especular, para lanzar juicios o para revivir viejas polémicas. Es en estos momentos donde vemos la dualidad de la era digital. Por un lado, nos permite conectar y ofrecer consuelo de manera instantánea, por otro, expone a las personas a un nivel de crítica y acoso sin precedentes. Para Demet, como para cualquier persona en su situación, lidiar con este bombardeo de opiniones, mientras uno mismo está intentando sanar, debe ser tremendamente difícil. Sus ojos llorosos, más allá de la tristeza por la ruptura en sí, también podrían ser un reflejo de la frustración, del agotamiento y de la impotencia ante una situación que, aunque personal, se ha convertido en un espectáculo público. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Creo que, en primer lugar, nos recuerda la importancia de la empatía. Cuando vemos a alguien sufrir, especialmente a una figura pública que nos resulta familiar, lo más humano es ofrecer compasión y comprensión, en lugar de juicio o crítica. En segundo lugar, nos habla de la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen perfectas desde fuera. La vida nos enseña que el amor, por intenso que sea, requiere trabajo, comunicación y circunstancias favorables para prosperar. Y a veces, incluso con todo el esfuerzo del mundo, las cosas no funcionan, y eso es una realidad que debemos aceptar. Finalmente, la respuesta de Demet, con sus ojos llorosos, nos invita a reflexionar sobre la autenticidad. En un mundo donde a menudo se premia la imagen de perfección, mostrarse vulnerable y real, incluso en medio del dolor, es un acto de valentía. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas con emociones, con miedos, con decepciones. Y esa humanidad compartida es lo que en última instancia nos une. Así que, en resumen, hemos hablado de la conmovedora respuesta de Demet Özdemir ante su ruptura con Can Yaman, de la intensidad de las emociones que se desprenden de esas imágenes, y de cómo estas situaciones nos invitan a reflexionar sobre la empatía, la complejidad de las relaciones y la importancia de la autenticidad. Hemos visto cómo la presión mediática y las exigencias de sus carreras pudieron haber influido en su relación, y hemos destacado la valentía de Demet al mostrarse vulnerable ante el público. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Qué consejo le darían a Demet o a cualquier persona que esté pasando por una ruptura similar? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que aportó algo de valor, no duden en darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.